Muy buen día, en sala uno, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar hoy un nuevo capítulo, una nueva unidad de nuestro programa que nos va a ocupar algunas sesiones y constituye un aspecto central de, de los procesos bioquímicos, de los procesos biológicos, y es lo referido a la biocatálisis, la catálisis enzimática. Teníamos previsto para hoy dar una introducción a lo que es el fenómeno catalítico, con énfasis en las características de la catálisis enzimática, para luego hacer una revisión general de la estructura de las enzimas y los cofactores. Si el tiempo nos permite, ya iniciaremos el siguiente componente, que es hablar de la clasificación y nomenclatura de las enzimas. La catálisis se circunscribe en ese aspecto fundamental de las reacciones químicas, que es el aspecto cinético. Les recuerdo que para que una reacción ocurra, tienen que satisfacerse dos condiciones, ¿verdad?, para que ocurra de una manera apreciable. La primera es que haya espontaneidad desde el punto de vista termodinámico. Y la otra, muy importante para las reacciones en el medio biológico, que éstas transcurran a una velocidad que permita a la célula desarrollar todas sus funciones. Y además con unas características muy especiales. Hoy nos vamos a introducir en este aspecto cinético de las reacciones, revisando algunos conceptos fundamentales y sobre todo enfocándonos en la catálisis enzimática. Para que una reacción ocurra, y recordemos que una reacción química implica la ruptura y la formación de enlaces, o sea, ruptura de formación, ruptura de enlaces existentes y formación de enlaces nuevos. En ese proceso, todas las reacciones atraviesan lo que llamamos un estado de transición, en el cual un enlace se está rompiendo, se está escindiendo y un enlace nuevo se está formando. Este proceso que nos lleva de reactivos a productos o de reactantes a productos necesita, desde el punto de vista cinético, unas condiciones. Primero, que los reactivos estén en contacto, lo cual en el medio celular se logra poniendo los reactivos en disoluciones. Están dispersos en el citoplasma o en la matriz mitocondrial, o entran en contacto a través de receptores de membrana, de manera que haya una reacción. Segundo, tiene que haber una interacción que tenga la suficiente energía como para forzar la ruptura de algunos enlaces y también para provocar la formación de los nuevos. Cuando estamos considerando macromoléculas, moléculas ya con una complejidad bastante grande, la orientación adecuada de los reactantes es algo importante. O sea, imaginen un hecho muy sencillo. Imaginen que ustedes quieren reconocer a una persona. ¿La pueden reconocer desde cualquier lado que la vean? No, Eh, a ver, imaginen que además estamos en la situación actual y las personas usamos un tapabocas. Tendríamos que ponernos de frente para reconocerla. Y si la queremos saludar, también tendríamos que ponernos de frente. Es decir, necesitamos que haya una orientación adecuada. Por tanto, estas condiciones que conocemos para las reacciones químicas en general
también son importantes cuando tratamos de reacciones biológicas. En una reacción química cualquiera, partimos de los reactivos o reactantes con un cierto nivel energético, caracterizado por una energía libre, y llegamos a los productos que, si la reacción es espontánea, tendrán un nivel energético inferior. Este cambio en la energía libre o variación de energía libre, cuando es negativo, determina la espontaneidad de la reacción. Siguiendo lo que se llama el curso de la reacción, el progreso de la reacción, también llamado avance o coordenada de reacción, podemos observar que la energía libre sube para formar lo que llamamos el complejo, el estado de transición, y luego desciende recuperando esa energía aplicada para formar el estado de transición, más el descenso correspondiente a la variación termodinámica de energía libre. Esta diferencia de delta G, al ser negativa porque el nivel inferior, final es menor que el nivel inicial, determina que la reacción es termodinámicamente espontánea. Esta energía, que es fundamentalmente la energía libre de formación del complejo del estado de transición, es lo que llamamos energía de activación y fundamentalmente controla la velocidad de reacción. Así, un catalizador lo que va a hacer es reducir la energía de formación del complejo del estado de transición, o dicho de otra manera, reducir la magnitud de la energía de activación, sin alterar la variación de energía libre que corresponde al componente termodinámico de la reacción. Es así entonces que una reacción catalizada ocurrirá con mayor velocidad al tener una energía de activación más baja. Es decir, la barrera de energía de activación que tenemos que superar en presencia de un catalizador es mucho menor que cuando tenemos una reacción no catalizada. ¿A qué se debe esa barrera energética? Y se debe a que en el estado de transición estamos rompiendo y formando al mismo tiempo enlaces, dando un estado más tensionado y por tanto más energético. Es un catalizador, tal como las enzimas en el medio biológico, permiten superar ese estado de transición con mayor facilidad, es decir, con menor energía. Este es un ejemplo que está tomado del texto de Ferrier, que nos ilustra con un ejemplo de la vida diaria lo que podría ser el equivalente a la actividad de una enzima. Imaginen un niño pequeño que necesita ayuda para retirarse una prenda. Sería su estado inicial, el nivel energético de lo que es el sustrato. Una persona mayor le ayuda, es decir, se asocia a él, lo que equivale a formar un complejo enzima-sustrato. Y al principio le cuesta, hay que aplicar un esfuerzo para retirar esa ropa que le está molestando. Sería alcanzar el complejo del estado de transición para luego liberarlo por completo de esa prenda, con lo cual el niño se encuentra más cómodo, es decir, en un estado energético más bajo. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de la enzima? Y fundamentalmente orientar las partes involucradas en la reacción, en este caso los brazos y la prenda, para que se pueda deslizar fácilmente. Es así que en una reacción catalizada vamos a tener los mismos valores de variación de energía libre porque se parte de los mismos reactivos para llegar a los mismos productos, pero con una disminución de la energía de activación por efecto del catalizador. En la medida que requiramos menos energía para formar
este complejo del estado de transición, entonces la reacción va a ser más rápida. Quiero observarles que la energía que aplicamos para llegar a la formación de ese complejo luego se devuelve. Por lo tanto, no se considera un gasto neto de energía. La mayor parte de las reacciones del metabolismo involucran enlaces covalentes. Y todos sabemos que estas reacciones tienden a ser muy lentas, o sea, mucho más lentas que las reacciones que ocurren entre iones en disolución. Esa extrema lentitud para estas reacciones las hace incompatibles con la vida si no cuentan con catalizadores adecuados. Es así que las reacciones de los medios biológicos son posibles in vivo gracias a las enzimas. ¿Qué son las enzimas? La definición más amplia es considerarlas macromoléculas catalíticas. En un tiempo diríamos proteínas con actividad catalítica, pero reconociendo que existen RNA con actividad catalítica, el caso de las ribosimas, ahora los definimos con un término más amplio como macromoléculas catalíticas. Pero debemos tener presente que la mayoría de las moléculas con actividad catalítica que vamos a estudiar en el metabolismo tienen estructura de proteínas. Ya que estamos hablando de catálisis en general y antes de entrar en concreto a describir las enzimas, podemos decir que hay dos grandes tipos de catálisis. La catálisis homogénea, en la cual el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma fase. Por ejemplo, cuando tenemos un éster disuelto y agregamos protones a ese medio. Los reactivos y el catalizador están en una sola fase que es indistinguible una de otra. ¿Qué ventaja aporta la catálisis homogénea? La rápida difusión de los sustratos y los productos. Por lo tanto, eso apunta a la mayor velocidad de este tipo de catálisis. Por otra parte, tenemos la catálisis heterogénea, en la cual reactivos y catalizadores están en fases diferentes. Por ejemplo, la hidrogenación de un aceite para aumentar su punto de fusión. Podemos tener un aceite en fase líquida, un gas hidrógeno, fase gaseosa, y un catalizador en forma de un sólido metálico, ¿ya? Una aleación de platino o de níquel. ¿Qué ventaja da la catálisis heterogénea? La orientación de los reactivos y por lo tanto la especificidad. Desde el momento que el catalizador ofrece una superficie sobre la cual reactivos pueden asentarse de manera particular, facilitando el contacto con el sustrato también de una manera particular. Las enzimas en su catálisis tienen o desarrollan un mecanismo que llamamos microheterogéneo. ¿Por qué? Porque reúnen las ventajas de los dos modos de catálisis. Típicamente podemos ver rápida difusión de los productos, abandonando las enzimas, dejándolas listas para una nueva reacción catalítica, y alta especificidad, es decir, capacidad de seleccionar a qué moléculas se van a unir para impulsar una determinada reacción. ¿Qué hacen las enzimas? Disminuyen la energía de activación. ¿Y cómo lo logran? Aumentando la probabilidad de lograr orientaciones adecuadas entre los reactantes. Yo suelo utilizar un ejemplo. O sea, imaginen que ustedes quieren saludar a otra persona, digamos que le quieren pasar la mano, y están con los ojos cerrados, con los oídos tapados, por lo tanto no pueden orientarse por la vista ni por el oído. ¿Qué les permitiría encontrar a esa persona para saludar? Y disponer
de libertad, de movimiento, equivale a moléculas que se están moviendo en un medio, por ejemplo, en un medio acuoso, y además tener los brazos libres de manera a poder ubicar a esas personas y poder aproximarse con la orientación adecuada. Por lo tanto, aquí podemos pensar que la estructura de la proteína ayuda, al ser una estructura compleja, a lograr esa interacción adecuada. Además, las enzimas aumentan la concentración efectiva del sustrato en el sitio de reacción. Cuando hablamos de una reacción con catálisis enzimática, la reacción está ocurriendo asociada a la enzima. Está ocurriendo en un sitio particular donde hay un complejo enzima-sustrato, donde el sustrato se encuentra retenido temporalmente. Por lo tanto, su concentración en ese sitio es muy alta y además con la orientación adecuada. Las enzimas no catalizan una reacción con los sustratos libres en el medio, como podría ser la catálisis activada por protones en disolución, sino que aquí el sustrato alcanza una muy alta concentración por unión a la enzima. Y además no una unión de cualquier manera, sino con la orientación adecuada. La naturaleza de las enzimas se describió inequívocamente a través del trabajo de James Sumner, quien en 1926 cristalizó la primer enzima. Él trabajó con la semilla, una leguminosa, el equivalente a una alubia, un poroto grande de la especie Cannabalia ensiformis, de la cual aisló una enzima que degrada la urea. La enzima ureasa se fue purificando y una evidencia de la purificación es que a medida que la proteína iba purificándose, la actividad medida como unidades, pero como actividad específica, es decir, unidades de actividad catalítica por gramo de proteína, fue aumentando al pasar de una preparación inicial a unos cristales, ¿ya? Y esos cristales, analizados en su composición, solamente contenían proteínas, no contenían lípidos ni contenían ácidos nucleicos, sino solamente proteínas. Y esto fue publicado. Aquí tenemos un facsímil de la primera página del trabajo de Sumner, que constituyó un hito, un hallazgo fundamental en la historia de la catálisis enzimática. ¿Qué diferencia tienen las enzimas contra otros catalizadores? Aquí podemos mencionar algunas y luego iremos desarrollando. Mayor velocidad de reacción se logra con catálisis enzimática que con otros catalizadores para la misma reacción. Los catalizadores biológicos, es decir, las enzimas, son eficaces en condiciones suaves, en condiciones moderadas de reacción, en comparación con otros catalizadores. Cuando hablamos de condiciones moderadas, nos estamos refiriendo a valores fisiológicos de pH, de fuerza iónica, de temperatura. Las enzimas, cuando participan de una reacción, nos ofrecen mayor especificidad en la reacción, y esa especificidad es doble. La enzima puede seleccionar de entre varios sustratos disponibles para una reacción, alguno o algunos para los que tiene mayor afinidad. Y también, habiendo reactivos como para que ocurran diversas reacciones, las enzimas catalizan una reacción en particular. Y un evento importantísimo dentro del metabolismo y en el cual las enzimas tienen una gran capacidad, gran participación, es la capacidad de regulación de la velocidad de los procesos mediados por actividad enzimática. Esto significa
que las enzimas, estando presentes, no necesariamente van a estar siempre actuando o disponibles para su actuación, sino que esa actividad que despliegan las enzimas puede estar regulada para adaptar la velocidad del metabolismo a las necesidades celulares y de todo el organismo. Cuando hablamos de características de velocidad, las reacciones con catálisis enzimática pueden tener una reacción de 10 a la octava a 10 a la 12 veces superior a una reacción sin catalizador. Si nosotros medimos la cantidad de producto formado en función del tiempo, con la enzima, esa cantidad crece en el tiempo rápidamente, por lo tanto una recta con una pendiente muy grande en comparación con lo que sería el aumento de producción de producto o de consumo de sustrato en el tiempo sin la enzima. Incluso las enzimas presentan una velocidad, un aumento de velocidad de reacción superior a la de otros catalizadores, fácilmente por un factor de 10 al cuadrado o 10 al cubo. La otra condición importante, decíamos, son activas en condiciones suaves. La mayoría de las reacciones en el medio biológico, y no me refiero solamente a los humanos, ocurren a presiones de una atmósfera, a temperaturas entre 20 y 40 grados y a pH próximo al neutro. Tenemos ejemplos de reacciones aún en el medio biológico que ocurren a pH más extremos, como la proteólisis inicial de las proteínas presentes en los alimentos que ocurre en el estómago por una enzima que es operativa a un pH entre 1,5 y 2. Pero en general, si consideramos las reacciones a nivel celular, se encuentran en un medio con pH próximo al neutro. Con relación a la especificidad, las reacciones cuando tienen catálisis enzimática, pueden tener especificidades variables, llegando hasta el extremo, no para todas, pero para muchas reacciones de ser estereoespecíficas. Quiere decir que la enzima puede seleccionar uno de los estereoisómeros disponibles para hacerlo participar en una reacción, ignorando la presencia de otros estereoisómeros de sustrato o produciendo solo uno de los estereoisómeros posibles para una reacción, reduciendo la cantidad de productos colaterales. Así hablamos de especificidad de acción, entiéndase, especificidad en el tipo de reacción que una enzima cataliza, y especificidad de sustrato, es decir, capacidad de seleccionar de entre varias moléculas una o unas pocas sobre las cuales se catalizará una reacción. Y la cuarta propiedad de la catálisis biológica, a la cual le dedicaremos luego un tratamiento especial, es la capacidad de regulación. Gran parte de la regulación del metabolismo descansa en la modificación de la actividad de las enzimas. Algunas características que tenemos que recordar de la catálisis biológica es que las enzimas no afectan el valor de la constante de equilibrio de la reacción, pero permiten alcanzar el equilibrio, si es posible, más rápidamente. Otra cuestión importante es saber cuántas enzimas necesitamos para una reacción. Si la reacción es reversible, es decir, una reacción que no tenga valores extremos de constante equilibrio y que puedan circular de A a B o de B a A, si es una reacción biológica, una misma enzima cataliza la reacción en los dos sentidos. Ahora, si la reacción es irreversible, obviamente para regresar a los productos, desde los productos a los reactivos necesitaremos otra reacción diferente y ahí sí necesitaremos, si es posible, su ocurrencia
otra enzima. Pero reacciones reversibles, en reacciones reversibles, la misma enzima cataliza la reacción en los dos sentidos. Esto ya lo comentamos, es decir, ¿por qué aumentan tanto la velocidad? Porque interaccionan químicamente con el sustrato, estabilizando el estado de transición y disminuyendo la energía de activación. Al fijar el sustrato, evitan que éste difunda al medio y por lo tanto aumentan localmente, es decir, en el sitio de reacción, la concentración del sustrato con la orientación adecuada. Respecto a las condiciones moderadas o condiciones suaves de reacción, aquí hay un ejemplo que es muy categórico. La transformación del nitrógeno de la atmósfera en amoníaco la realizan bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo a una temperatura que puede ser del orden de 20 grados y una atmósfera de presión, mientras que el proceso industrial requiere unos 200 grados y 500 atmósferas de presión. Es decir, las enzimas en general actúan en condiciones muy suaves. Claro que hay, como decíamos, casos extremos, y citamos el caso de la pepsina gástrica en el estómago o la polimerasa de termos acuáticos, una bacteria termófila que actúa a temperaturas muy, muy altas. En cuanto a la especificidad, la enzima, dada la complejidad estructural que tiene, puede seleccionar entre sustratos parecidos, entre moléculas parecidas, alguna o algunas que va a fijar. Algunas enzimas son poco específicas, entonces decimos que tienen una especificidad muy amplia. Por ejemplo, la enzima producida por el páncreas, carboxipeptidasa A, que degrada polipéptidos desde el extremo C-terminal, puede actuar sobre diversos sustratos con el mismo tipo de reacción. Sin embargo, enzimas que degradan enlaces glicosídicos pueden ser tan específicas como las que tenemos también producidas por el páncreas, como la alfa-amilasa, que degrada enlaces alfa 1,4 del almidón, pero no el enlace beta 1,4 de la celulosa. Y en cuanto a la capacidad de regulación, muchas enzimas ofrecen sitios específicos donde se pueden unir moléculas que modifican la actividad enzimática, ya sea aumentándola o inhibiéndola. Esto debería recordarnos esa capacidad de regulación alostérica que vimos en la molécula de hemoglobina. También las enzimas que tienen estructura cuaternaria son susceptibles de manifestar el fenómeno de cooperatividad que también vimos asociado a la molécula de hemoglobina. Insistiendo en cuanto a la especificidad de los sustratos, esta puede variar según las enzimas. No todas las enzimas son altamente específicas y hay unas que son capaces de solo transformar un sustrato y solo un estereoisómero de ellos. Por ejemplo, nos encontramos que la fumarasa o fumarato hidratasa solamente incorpora agua en el transbutenodioico o ácido fumárico para producir L-malato. Y en sentido inverso, solamente reconoce a L-malato como sustrato para producir por deshidratación fumarato. La enzima lactato deshidrogenasa, que cataliza la reducción del carbonilo del ácido pirúvico para dar ácido láctico, en el caso de los eritrocitos y de nuestros músculos y en varios otros tejidos, cataliza la reacción para producir L-lactato. Sin embargo, esta misma reacción, catalizada por una enzima similar
en los microorganismos produce el isómero de lactato. ¿Cómo es posible que las enzimas puedan realizar esta selección en cuanto a la distribución espacial de los grupos reactivos? Se debe a que nos ofrecen una superficie donde tienen que coincidir por interacción distintos grupos. Por tanto, es posible que incluso un carbono como este, que podemos ver que tiene dos sustituyentes iguales, por lo tanto, constituye un centro proquiral, solamente va a reaccionar si los demás sustituyentes están ubicados en esta posición. Y de otra manera no se va a dar la reacción. Por lo tanto, la enzima, por su complejidad estructural, tiene esa capacidad de seleccionar la manera en que un sustrato se va a unir a ella. ¿Cómo lo selecciona? A través de diversos tipos de interacciones. Por ejemplo, ofreciendo cargas que son capaces de atraer la carga opuesta en el sustrato. Por ejemplo, si aquí hay un residuo de arginina, atraerá una carga negativa presente en el sustrato. Si aquí tenemos un bolsillo hidrofóbico, atraerá una región hidrofóbica del sustrato. Si contiene átomos con carácter electronegativo, podrá atraer mediante formación de puentes de hidrógeno a esos átomos a ligarse en ese sitio de una manera particularmente estable. En otras palabras, las enzimas con su complejidad estructural, y estamos pensando, deberíamos pensar más bien, en proteínas con estructura globular, es decir, proteínas con una estructura tridimensional, ofreciéndonos huecos o sitios con una disposición especial de cargas, de potencial interacción hidrofóbica o formación de puentes de hidrógeno, que sitúa y retiene temporalmente a una o unas pocas tipos de moléculas que constituyen su sustrato. Decimos que algunas enzimas tienen especificidad por grupos funcionales y no tanto por sustratos diferentes mientras ese grupo funcional esté presente. Así, las carboxilesterasas hidrolizan diversos tipos de ésteres independientemente de quiénes sean el ácido carboxílico y el alcohol que le dio origen. Sin embargo, las diferentes estructuras de R y R' pueden alterar grandemente la velocidad de la reacción. Algunas enzimas incluso pueden modificar distintos grupos funcionales. Así, quimotripsina, que es una proteasa, por lo tanto, escinde, degrada un enlace peptídico, también lo hace sobre ésteres. Entonces, en este caso, hablamos de una menor especificidad. En cuanto a la especificidad de reacción, estando presente un sustrato y estando presentes los reactivos, las diferentes enzimas presentes van a catalizar distintas reacciones. Así, glucosa 6-fosfato en presencia de fosfohexosa isomerasa se convierte en fructosa 6-fosfato. Pero si la enzima presente es fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato se convertirá en glucosa 1-fosfato. Tenemos la misma estructura para el sustrato, el medio es el mismo, estamos hablando del citosol celular, citoplasma. Pero enzimas distintas favorecen reacciones distintas. Las enzimas son macromoléculas con estructura compleja y tenemos
que recordar esto como una característica general. Cuanto mayor es el tamaño de la proteína con actividad enzimática, mayor el tamaño de la molécula de enzima, nos va a ofrecer mayor complejidad y esto va a revelarnos mayor especificidad. Y aquí tenemos dos ejemplos de proteínas con actividad catalítica, es decir, dos enzimas que catalizan el mismo tipo de reacción. Ambas son enzimas proteolíticas, es decir, degradan enlaces peptídicos. La tripsina, que tiene una masa de aproximadamente 23 kilodalton, es capaz de digerir diversas proteínas de la dieta, ciertamente con especificidad aumentada para enlaces peptídicos vecinos de residuos básicos como arginina o lisina. Sin embargo, la plasmina, que tiene una masa 3 veces mayor, tiene alta especificidad para digerir la fibrina del coágulo sanguíneo, sin actuar con la misma velocidad sobre otras proteínas. Podemos decir entonces que a mayor tamaño de la enzima, mayor especificidad. Como ya se comentó, en su gran mayoría las enzimas del metabolismo son proteínas globulares y se pensaba que esto era una característica universal de las enzimas hasta que en 1982 se localizaron moléculas de RNA con actividad catalítica, que conocemos como ribosimas. En lo que hace a la complejidad estructural de las enzimas con estructura proteica, las hay monoméricas u oligoméricas. Y ya sabemos que aquellas que son oligoméricas tienen la posibilidad de mostrar propiedades biológicas adicionales. Por ejemplo, cooperatividad o regulación alostérica. Pero no es obligatorio que todas las enzimas sean oligoméricas. Hay muchas enzimas constituidas por una única cadena polipeptídica. Las proteínas monoméricas con actividad catalítica generalmente tienen masas pequeñas, entre 12 y 20 kilodalton, llegando hasta aproximadamente unos 100 kilodalton. Sin embargo, más de la mitad de las proteínas humanas tienen masas superiores a este mínimo. Estamos entre 30 y 50 kilodalton y una cantidad menor tiene masa aún mayor. Es muy probable que encontremos enzimas multifuncionales cuando la estructura de la proteína es mayor. O sea, ¿qué es una enzima multifuncional? Es una molécula proteica que despliega más de una actividad catalítica. Las enzimas nos van a ofrecer las mismas características que veíamos en las proteínas globulares. En general, tienen un exterior predominantemente hidrofílico y por lo tanto con capacidad de interaccionar favorablemente con el agua. Sin embargo, hay que tener presente que algunas enzimas actúan unidas a membrana y por lo tanto tendrán que ofrecer algún sitio hidrofóbico para asociarse a ella. Como las proteínas globulares, las enzimas son sensibles al calor, es decir, se pueden coagular, se pueden desnaturalizar de manera irreversible cuando se calientan. También son sensibles a los valores extremos de pH, a la presencia de iones de metales pesados, sobre todo aquellas enzimas que requieren restos sulfidrilo aportados por los residuos de cisteína,
para completar la reacción, es decir, para participar de la catálisis, son muy sensibles a los iones de metales pesados, ¿eh? Iones de plata, plomo, cromo, cadmio, bismuto, mercurio. Eh, Estos iones forman uniones muy estables con los sulfidrilos presentes en residuos de cisteína y pueden alterar sensiblemente la actividad enzimática. También los detergentes, porque van a tender a perturbar el plegamiento de esa proteína globular. Y al alterarse el plegamiento, esos residuos que habíamos mencionado que tienen que tener una cierta disposición para poder reconocer al sustrato y hacerlo participar de una reacción, van a estar desorganizados, van a estar dispuestos espacialmente de otra manera, y eso hace que se pierda o que se altere grandemente la capacidad catalítica de una enzima. También ciertas sustancias químicas, como los agentes alquilantes, son capaces de alterar grandemente la actividad de la enzima. El sitio donde se une al sustrato tiene que ser un sitio accesible desde el exterior, de momento que tiene que difundir el sustrato hasta ese lugar, y a su vez, una vez transformado en producto, tiene que permitir que éste se desplace hacia el medio circundante. Mientras que el sitio catalítico, aquel sitio donde se produce exactamente la reacción, como en él vamos a encontrar residuos o componentes químicos más reactivos, generalmente está protegido. La conformación de una proteína que tiene actividad catalítica es sensible a variaciones. Es así que la unión de los sustratos puede generar cambios conformacionales que acerquen o alejen ciertas regiones de la enzima, de la proteína catalítica. Muchas veces usamos términos indistintamente, aunque no significan exactamente lo mismo. Y uno de esos términos que requiere aclaración es el de enzima frente al de actividad enzimática. Para empezar, una enzima es una entidad molecular, es decir, es una molécula con actividad catalítica. Eso es una enzima. Pero una enzima puede tener una o más actividades catalíticas, y a eso le llamamos actividad enzimática. Por ejemplo, la enzima fosfoquinasa 2 del hígado cataliza esta reacción. Convierte un sustrato llamado fructosa 6-fosfato por fosforilación en fructosa 2,6-bifosfato. Cuando la enzima se encuentra sin modificar, es decir, desfosforilada, tiene actividad quinasa, cataliza la fosforilación de este sustrato. Sin embargo, si la enzima se encuentra fosforilada, es decir, modificada covalentemente, va a catalizar una reacción diferente. Va a catalizar la hidrólisis de fructosa 2,6-bifosfato para dar fructosa 6-fosfato más fosfato inorgánico. Por tanto, aquí estamos en presencia de una molécula que tiene dos actividades enzimáticas, quinasa y fosfatasa. Esto es lo que llamamos una enzima bifuncional o multifuncional. ¿Qué son las enzimas multifuncionales? Son moléculas, obviamente moléculas de proteína, que catalizan más de una reacción, pero que proceden de la expresión de un gen. Por ejemplo, la enzima
ácido graso sintasa, que funciona, es decir, funcionalmente es un homodímero alfa 2. Esto significa que está constituida por dos cadenas polipeptídicas idénticas. Esta enzima, la ácido graso sintasa, contiene 7 actividades catalíticas, 7 actividades enzimáticas. Por lo tanto, es una enzima multifuncional. Otra asociación de actividades catalíticas ocurre en los complejos multienzimáticos, pero en este caso tenemos moléculas que proceden de la expresión de diferentes genes cuyos productos de expresión se asocian para actuar en conjunto y catalizan varias reacciones en secuencia. Por ejemplo, la enzima piruvato deshidrogenasa contiene 30 unidades de la enzima E1, que tiene estructura alfa 2, beta 2, 20 trímeros de la enzima E2 y 12 dímeros de la enzima E3. Y todas estas proteínas, las que constituyen la enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3, actúan en conjunto. Y en este caso hablamos de un complejo multienzimático. O sea, por ejemplo, E1 cataliza una descarboxilación, E2 cataliza una reacción de oxidación y de transferencia de cadena carbonada a un aceptor, y la enzima E3 cataliza dos reacciones de oxidación para dar en conjunto unos productos a partir de un sustrato. En cuanto a las características estructurales de las enzimas, partiendo de su comportamiento, recordemos, la especificidad para la reacción enzimática y el carácter heterogéneo de la catálisis, nos lleva a plantear la existencia en una misma molécula, lo que llamamos una entidad molecular, es una molécula definida, de un centro activo. El concepto de centro activo es muy antiguo, pero vamos a desglosarlo, porque este centro debe mostrar capacidad para fijar selectivamente a un sustrato, es decir, elegir sobre qué molécula va a actuar, y también facilitar la transformación química de esa molécula que fue fijada selectivamente. En este tiempo ya no hablamos de sitio activo, sino que distinguimos un sitio de unión o sitio de sustrato y un sitio catalítico. El sitio de unión está caracterizado por residuos que interaccionan químicamente con el sustrato, ya sea mediante formación de atracciones iónicas, electrostáticas, interacción hidrofóbica o por impedimento estérico. Por ejemplo, si el sitio está muy congestionado, solamente un sustrato pequeño podrá acceder a él. En cambio, si es un sitio muy abierto, incluso un sustrato voluminoso podrá fijarse. Digamos que el sitio de unión tiene como función retener de manera específica a una o unas pocas moléculas diferentes que constituyen el sustrato, la molécula que va a ser modificada. Eso es el sustrato, el reactivo o la molécula que va a ser modificada. ¿Dónde se produce la modificación? En el sitio catalítico. Y en el sitio catalítico nos vamos a encontrar residuos. ¿Por qué hablo de residuos? Porque estamos diciendo que estos sitios se encuentran en una proteína. Por tanto, van a ser los residuos de aminoácidos
fundamentales para reconocer los sustratos y para producir reacciones. ¿Quiénes o cuáles van a ser los residuos que participan en la catálisis? Y típicamente residuos cuyo R tenga carácter nucleófilo, que imagino que ya estudiaron qué aminoácidos aportan en sus R carácter nucleófilo. Sí, otro. Cisteína, otro. El imidazol de la histidina, las aminas no protonadas, si tenemos un resto de lisina que no está protonado, también va a aportar un residuo nucleófilo. También podemos encontrar en esos sitios grupos que actúan como dadores de protones. Por ejemplo, a ver, ¿qué actúan como dadores de protones? La histidina protonada, o si tenemos restos de aspartato o glutamato protonados. Y como aceptores de protones, grupos amino o histidina o aspartato o glutamato desprotonado pueden aceptar protones. La estructura primaria, una vez que nos conduce a través del plegamiento al contacto de aminoácidos que se encontraban alejados, genera la estructura terciaria de la enzima, donde vamos a ver un sitio de unión, donde hay un hueco con tamaño, forma, carga y polaridad definida. Y esto selecciona el tamaño y la funcionalidad del sustrato, confiriendo la especificidad por el sustrato. También gracias al plegamiento se configura el sitio catalítico, donde encontramos aminoácidos, es decir, residuos cuyos R son capaces de participar en la catálisis, dando especificidad para la reacción. Estos dos sitios pueden ser muy coincidentes, estar muy cerca, pero siempre vamos a tener en las enzimas el sitio que une al sustrato y el sitio que cataliza la reacción. En muchas enzimas podemos contabilizar un sitio regulatorio donde se modula la actividad de la enzima, donde se permite que la enzima trabaje más rápidamente o más lentamente o que cambie su especificidad. Todo esto resulta de la estructura terciaria de la enzima. En el caso del sitio de unión, la forma y tamaño de los residuos presentes nos van a dar especificidad estérica, mientras que la polaridad o la carga que tengan esos residuos nos va a dar una especificidad electrónica. Es decir, no depende de un único factor para que aquellas porciones de un sustrato puedan ser reconocidas en su unión. Depende del tamaño, de la forma, pero también de la carga eléctrica que tenga o la polaridad. Aquí tenemos un ejemplo en la unión de un péptido a carboxipeptidasa, donde encontramos el sitio de unión, donde tenemos un bolsillo hidrofóbico que permite que un residuo que no es muy polar y es voluminoso como tirosina ingrese. Pero tenemos residuo de arginina que atrae al carboxiterminal mediante una formación de puentes de hidrógeno. Y eso
aproxima y orienta al sitio catalítico, ¿verdad?, donde tenemos un ion de zinc retenido que orienta la polarización de una molécula de agua para escindir este enlace peptídico. La especificidad por los sustratos está muy relacionado con la estructura que permite acceder al sitio de unión y orientarlo. Así, en una familia de proteasas que todas actúan con el mismo mecanismo catalítico, fíjense, en todos los casos, para quimotripsina, tripsina y elastasa, siempre escindimos, rompemos un enlace peptídico. Pero la quimotripsina tiene un sitio de unión muy grande donde hay un residuo pequeño en el fondo y permite ligar aminoácidos voluminosos. En cambio, la tripsina, que tiene aquí un resto de aspartato en este sitio de unión, liga residuos que tienen carga positiva, como lisina o arginina. En cambio, elastasa, que tiene en el sitio de unión residuos ramificados o un alcohol secundario, permite que se le aproxime solamente una zona del péptido donde hay residuos pequeños como alanina o glicina. Bien, esto ya lo hemos definido, pero tenemos que agregar un componente más aquí. La función catalítica, en la gran mayoría de los casos, depende de los R de los aminoácidos presentes, fundamentalmente en el sitio catalítico. Pero muchas veces necesitamos otras moléculas para catalizar la reacción. Y esas otras moléculas que no forman parte de la estructura proteica original reciben el nombre de grupo prostético. Esos grupos prostéticos pueden ser iones metálicos o moléculas orgánicas que denominamos coenzimas. ¿Qué hacen los cofactores enzimáticos? Los cofactores enzimáticos participan del proceso catalítico, pero no son enzima ni sustrato. Soportan parte de la reacción, por ejemplo, aportando carácter de ceder electrones o de retirar electrones del sustrato, es decir, participando en reacciones de oxidación-reducción, o fijando mediante interacción electrostática el sustrato o deformando un enlace. Los cofactores, cofactor es un término más amplio que coenzima, los cofactores pueden ser de dos tipos. Los metálicos, y son típicamente metales de transición que tienen orbitales D vacíos que le permiten fijarse mediante enlace de coordinación con átomos de nitrógeno de aminoácidos del sitio activo de la enzima. Y esa carga positiva le confiere un fuerte carácter electrofílico. Aquí veíamos este ion zinc que está retenido por estos restos de histidina, que va a tener una carga positiva todo el tiempo y por lo tanto va a actuar este ion como un agente electrofílico, va a atraer pares de electrones de este átomo de oxígeno. Muchas enzimas requieren iones metálicos para su actuación. Otro tipo de cofactor son las coenzimas. En este caso son cofactores que tienen una estructura que deriva de moléculas orgánicas, generalmente derivan de vitaminas hidrosolubles. Es decir, solamente la vitamina K aporta, siendo una vitamina liposoluble, estructura para una coenzima. ¿Qué hacen las coenzimas? Soportan cambios estructurales, cambios químicos, evitando que ese cambio afecte la estructura proteica. Algunos cofactores
participan en la reacción estequiométrica. Quiere decir que los necesitamos para balancear la reacción. Y esos en particular reciben el nombre de cosustratos. Por ejemplo, NAD cuando actúa como oxidante se reduce. O ATP cuando transfiere fosforilo se convierte en ADP. ¿Cómo actúa un cofactor en una reacción? Dijimos, hay muchas enzimas que solamente la estructura proteica es suficiente para reconocer al sustrato, catalizar la reacción y generar producto. Pero otras, en otros casos, la porción proteica que recibe el nombre de apoenzima no puede completar esta acción y necesita del cofactor, que puede ser unión metálico o una coenzima, y esta parte no tiene estructura proteica. En conjunto van a formar la holoenzima o enzima completa, que es la que en definitiva va a ligar al sustrato y lo va a transformar. Aquí tenemos un caso en la conversión oxidativa de L-malato en oxaloacetato, una reacción de oxidación. El agente oxidante es NAD, que llega en su forma oxidada y se retira en su forma reducida. Típicamente decimos que NAD es un cofactor, pero también es un cosustrato porque tenemos que incluirlo en el balance de reacción. Bien, vamos a dejar nuestra presentación hasta aquí. De todos modos, esto ya va a estar disponible en el Classroom. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, quedo conectado. Para aquellos que tienen otra actividad, eh, muchas gracias por su atención. Será hasta el lunes. Que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.